Hoy vamos a tratar un tema que es bastante sensible para nosotros, que debe serlo como creyentes. Es el tema de la depresión y el suicidio desde una perspectiva bíblica, porque aquí venimos a ponerle el lente de la Escritura a todos los temas y circunstancias de la vida. Amén. Y quiero dar crédito, por supuesto, a este material, al pastor Gelson Morey, porque usé mucho del material para esta clase del día de hoy. Y antes de comenzar a desarrollar lo que tiene que ver con este tema de la depresión y el suicidio desde un ángulo bíblico, quiero decirte a modo de introducción que según el informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el suicidio que tiene su raíz en la depresión es la segunda causa de muerte entre las personas de 10 a 34 años. Esto significa que estamos ante una situación que exige, por supuesto, nuestra atención. Estos datos, mis hermanos, son crudos, preocupantes y alarmantes porque entre varios descubrimientos demuestran que 1 de cada 3 niñas adolescentes ha considerado quitarse la vida. Como creyentes seríamos ingenuos al estimar esta información como distante y de la que no tendremos que preocuparnos. Esta reflexión del día de hoy es indispensable para poder comprender este mal y poder hacerle frente. Necesitamos evaluar, mis queridos hermanos, las complejas y múltiples causas que llevan a las personas no solo a la tendencia suicida, sino la raíz fundamental de estas tendencias suicidas, que es la depresión. Y ver a través de la revelación bíblica cómo podemos responder ante estas situaciones. Cómo podemos hacer ajustes y cómo podemos tomar medidas preventivas para ofrecer la única esperanza disponible para cualquier persona, que es el Evangelio. Y en la tarde de hoy, mis hermanos, vamos a desarrollar esta temática. Déjenme decirles, no solo que por la preocupación, sino motivados también por el dolor que debe generar en nosotros estas personas que están sumidas en depresión o tienen esta tendencia suicida por una sola cosa que no es menos importante, que es que cada persona, creyente o incrédulo, lleva la imagen del Dios de los cielos en él y en ella. Y atentar contra la vida es atentar contra un regalo precioso que les ha dado Dios. Y estar sumidos en depresión es perder la esperanza única que ha prometido el Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Y este tema tan importante, mis hermanos, quiero que lo desarrollemos en 3 puntos en la tarde de hoy. Y en primer lugar vamos a estar definiendo, no solo en términos bíblicos, sino también clínicos, qué es la depresión y cómo esta lleva a tendencias autodestructivas o suicidas. En segundo lugar, vamos a estar viendo la depresión en relación con nosotros los creyentes o en relación con el cristiano. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo acciones prácticas para un acompañamiento en esta lucha. Y sin más preámbulos, mis hermanos, quiero entrar en primer lugar a una definición de lo que significa la depresión. Quiero darte primero una definición extraída de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que la depresión es uno de los trastornos más frecuentes en el mundo. La depresión es aquella que afecta al mundo a más de probablemente de 121 millones de personas alrededor del mundo. 1 de cada 5 personas llegará a tener un cuadro depresivo en su vida. Aumentando este factor o este cuadro depresivo, se añaden cosas como no solo situaciones personales, no solo vivencias que está viviendo la persona que la están llevando a deprimirse, sino también anexamos cuadros incluso clínicos, en donde hay personas que por medicaciones, que por diagnósticos de algún tipo, de alguna enfermedad, hay personas que se sumen en cuadros de depresión, no solo en términos cortos de tiempo, 1 día, 2 días, 3 días, hay personas que pueden pasar años en cuadros depresivos. Y definen ellos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Y aunque todas las personas pueden sufrir sentimientos de lo que nosotros conocemos popularmente como tristeza,
debemos entender que la tristeza tiende a ser un poco más pasajera. La tristeza tiende a ser algo que no inunda completamente nuestra vida, sino quizás en algún momento en particular. Como seres humanos hay una emoción de tristeza, hay una emoción que nos hace sentir desconectados de alguien, de algo, pero suele ser temporal la tristeza. En cambio, la depresión suele ser prolongada y se hace parte de la vida de la persona de manera cotidiana. Se habla de dos tipos de depresión. Se habla de una depresión melancólica que va generada por un estrés prolongado y que incluso esa tristeza, esa depresión melancólica, muchas personas la llegan a somatizar o a sentir en sus propios cuerpos. Hemos visto personas en depresión que pierden peso. Hemos visto personas en depresión que se les cae el cabello. Hemos visto personas en depresión que no quieren comer. Hemos visto personas en depresión que incluso por pasar tiempos prolongados en cama no pueden después ni caminar. Pero hemos visto también una depresión neurótica, que es esta depresión que está caracterizada por la angustia y por la inquietud constante. Las personas con este tipo de depresión, usted las ve, en vez de verlas tranquilas, llorando, muy deprimidas, usted suele ver a estas personas totalmente lo contrario. Es una depresión que están caminando de allá para acá, son personas que no tienen tranquilidad, no tienen paz de corazón, viven agitadas constantemente. Y aunque esto parezca otra cosa, no es más que un cuadro de depresión. A esto algunos añaden que hay una depresión incluso clínica que tiene que ver, que está relacionada con enfermedades incluso físicas o con la administración de fármacos. Y algunos de los factores que podemos añadir, mis hermanos, a la depresión, aparte de todo lo que acabo de mencionar, déjenme dar algunos ejemplos de lo que nos puede llevar o puede llevar a una persona a sumirse en una profunda depresión. Esta persona puede haber sufrido algún episodio depresivo en el pasado y está volviendo a recaer en ese episodio. Hay antecedentes en su familia en donde hay personas que, viendo a sus padres, sus abuelos, sus tíos en cuadros de depresión, esta persona también se suma en depresión. Tenemos experiencias de pérdidas, fallecimientos de seres queridos, desempleo, soledad, conflictos. Incluso la depresión puede ser causa de otros pecados. Personas que abusaron de drogas, alcohol, personas que llevaron una vida inmoral y probablemente hoy, viendo el fruto de su propia autodestrucción, se sumen en una profunda depresión. Y digo todo esto, mis hermanos, porque es importante, no solo en términos clínicos o claros, definir qué es la depresión, sino que dije todo esto a modo de introducción del primer punto, porque esto tiene un solo origen o génesis, y es la caída del hombre. Todos estos cuadros, bien sea clínicos, bien sea de factores médicos, bien sea de factores emocionales, bien sea de factores mentales, bien sea incluso por raíces o consecuencia de una vida pecaminosa pasada, hermano, todo tiene su raíz en la caída del hombre. El hombre está sufriendo en sus emociones, en su corazón y en su mente, en su alma. El hombre está sufriendo los estragos de la caída en el Edén. Esto y muchas razones, mis hermanos, que todavía faltarían por mencionar, es lo que ha llevado a las personas a algo tan terrible, a considerar algo tan terrible como el suicidio. Y te leo otra estadística: hasta un 15% de las personas con depresión terminan lamentablemente en suicidio. La conducta suicida no solo tiene que ver en términos de una persona que inmediatamente se quiere quitar la vida. Hay personas que paulatinamente, por causa de la depresión, empiezan a tomar medidas en su vida, o lo que llamamos conductas autodestructivas. Hay personas que por causa de su pecado se sumen en una depresión y dan rienda suelta a otros pecados, y terminan esos pecados no solo destruyendo su mente y su corazón, terminan destruyendo su propia vida. Y tenemos que entender, mis hermanos, que lamentablemente a los factores de riesgo que yo les mencioné,
Muchas veces incluso las personas que están sumidas en una depresión y quieren cometer este acto tan terrible de quitarse la vida, la mayoría de los casos, dicen las estadísticas que alrededor del 90%, lo informan de alguna manera antes de consumar el terrible hecho. No estoy hablando de dejar notas, no estamos hablando de personas que te hacen una llamada o te dejan un texto. Estamos hablando de personas que a lo largo de toda esta vida depresiva, de alguna manera directa o indirecta, informaron a los suyos: estoy en problemas, ayúdenme. Nadie lo vio, muchos se hicieron de la vista gorda. La persona terminó entregada en su cama, no pudo más. La desesperanza lo consumió. Y al otro día la familia y los amigos tuvieron que ver la lamentable noticia. Y quería darles, mis hermanos, antes de tratar con el segundo punto de cómo el cristiano ataca o debe ver esto desde la perspectiva bíblica, porque muchas veces vamos a asociar el tema de la depresión y el final, como el suicidio, lo vamos a contemplar solamente en términos de incrédulos. Nosotros solamente en esta estadística quisiéramos encajonar a las personas que no tienen a Cristo y decir, claro, por supuesto, hermano, esto es una tendencia natural de los que no tienen a Dios porque se quedan sin esperanza, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por tanto, esto es natural en una persona que no tiene a Dios. Mis hermanos, lamentablemente la estadística también, en esa estadística han entrado creyentes. Teniendo al Señor Jesucristo, siendo parte de la familia de la fe, teniendo un profundo conocimiento de la palabra de Dios, siendo fieles servidores de Dios, congregantes regulares, parte de grupos pequeños. Y lamentablemente incluso hermanos lo han dicho, cuando se enteran de un suicidio de un hermano, dicen, no lo vimos venir. Te sorprendería que nos sucediera entre nosotros. Esperamos que no, pero estamos en un mundo caído, mis hermanos, y el pecado nos puede alcanzar a cualquiera. Pero quiero que veamos, mis hermanos, ya habiendo aclarado todo el término, todos los términos o las circunstancias que pueden llevar a una persona a la depresión, yo quiero que veamos ahora en segundo lugar cómo desde el punto de vista cristiano también hubo creyentes en la historia incluso de la Biblia que estuvieron sumidos en una profunda depresión al punto que quisieron incluso que Dios les quitara la vida. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto, que quise titular la depresión y el suicidio en relación con el cristiano. Y quiero decirte, mi hermano, antes de darte un ejemplo bíblico, que cuando un ser humano se quita la vida, nosotros entendemos que ese ser humano comete una gran afrenta contra el Señor. Los que quedan tras de él experimentan un profundo dolor y desesperanza. El dolor de no haber podido hacer nada y el sentido de culpa es insoportable. Y es por eso que antes de nosotros dar un ejemplo bíblico, el cristiano ante cualquier persona que haya contemplado la depresión, haya contemplado el suicidio, lo esté viviendo como una lucha, o incluso familiares de personas que hayan lamentablemente acabado con su vida, o estén en profundos cuadros depresivos, nosotros deberíamos ser las personas que más administremos gracia y deberíamos ser las personas más sensibles en cuanto a este tema, porque nosotros entendemos el precioso valor que tiene para Dios la vida de un ser humano. Por otro lado, mis hermanos, quiero que como creyentes nosotros no deberíamos subestimar, tener en menos el poder de la depresión y la ansiedad y no minimizar la condición y los sentimientos que llevan a las personas a atentar contra sus vidas. Nosotros no podríamos decir, mis hermanos, e ignorar que el corazón humano fue hecho para sentir de una manera profunda. El corazón humano fue hecho por nuestro Dios así, eso no lo hizo el pecado. Muchas personas están sumidas en cuadros depresivos y con tendencias suicidas. Incluso vemos por razones legítimas en un sentido.
puede haber pecado en algunos momentos, puede haber dado rienda suelta a algunos pensamientos, pero quiero decirte con legítimos, y no me malinterprete, quiero decirte que hay personas que están sumidas porque perdieron, por ejemplo, a su cónyuge, perdieron a uno de sus hijos, no tienen cómo sustentar su hogar. Se decía que alrededor del 65-70% de la estadística de los suicidios son varones, porque no tienen cómo llevar el sustento a su hogar. Y se lamentan profundamente, tanto que se terminan volviendo cargas para sus propias esposas. El hombre está encerrado en su cuarto, no puede más, porque no tiene un céntimo para alimentar a nuestros hijos. Y aunque nosotros sabemos que ese hombre podía buscar la manera de hacer algo, la razón por la que está dolido en su corazón es legítima, porque no puede darle a los suyos de comer ni de vestir. Quien nunca sintió, mis hermanos, la punzada aguda de la depresión, probablemente debe preguntarse, wow, ¿qué he experimentado yo en mi vida con respecto a las emociones? Hermano, en mayor o en menor medida, cada uno de nosotros los que está acá, incluso si estás aquí y no tienes a Cristo, has experimentado el puñal profundo de sentirse deprimido. Bien sea un día, bien sea por una circunstancia bien puntual, hemos sentido el cuchillo penetrante de lo que es estar en una profunda depresión. Mis hermanos, y de esto no se escaparon los escritores bíblicos. De Jonás, se dice en Jonás 4:8, te lo voy a citar, mi hermano, para que tengas referencia bíblica. Dice Jonás 4:8, con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. También de Elías, cuando fue amenazado por Jezabel, según Primera de Reyes 19:4, dice, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. El deseo de dos hombres de Dios, aunque hombres caídos, estaban sirviendo al Señor y estos hombres dijeron, Señor, acaba con mi vida. No quiero vivir más. Y quizás algunos diríamos, sí, pero no osaron ellos a quitarse su propia vida o a desear quitársela, pero el deseo lo tenían. Solo que querían que el que lo ejecutara fuera el Señor. Señor, mátame, porque estoy en esta circunstancia. Es cierto, mis hermanos, que el temor y la ansiedad de estos hombres de Dios no estaba justificado. Y vuelvo y repito, no estamos acá para justificar y dar rienda suelta y dar endoso al pecado. Porque mucho también de la depresión que sufren algunas personas también está enraizada en pecados que han dado rienda suelta. Porque sabemos que a pesar de que estos varones estaban viviendo lo que estaban viviendo, debían tener en cuenta que Dios estaba a cargo de sus circunstancias y los protegía. Pero no podemos negar, mis amados hermanos, de que ellos fueron superados por la desesperación. Los abrumó el saber que a pesar de que estaban en manos de Dios, la angustia del momento los llevó a desear incluso la muerte. Y vemos que quizás algunos en la historia posterior de la iglesia, hombres como Spurgeon, Jonathan Edwards, C.S. Lewis, para ser un poco general, hablan en sus propios escritos también que llegaron a sufrir cuadros de depresión. Estos hombres, como sabemos, conocían bien las escrituras, eran incluso ministros, creyentes maduros en la fe, y llegaron a sufrir cuadros profundos de depresión también. Y es aquí, mi querido hermano, mi querida hermana que estás aquí, que yo quiero informarte que el creyente, a pesar de que tiene una perspectiva de la vida en donde Dios se convierte en el centro de su felicidad, de hecho Dios es su felicidad, nosotros no debemos relacionar ni ser tan prontos en conectar los puntos y decir, la depresión está estrecha o directamente relacionada con personas inmaduras en la fe. ¿Qué diríamos nosotros de Jonás? Y algunos dirían, sí, pero no quiso ir a Nínive.
y Dios tuvo que llevarlo, arrastrarlo para que fuera a Nínive. Pero su ejemplo está en la Escritura. Está allí para demostrarnos algo que Dios quería que viéramos. ¿Qué decimos de Elías? ¿Qué diríamos de cuando David, a pesar de que se estaba arrepintiendo, él sintió un profundo dolor en su alma por lo que había cometido contra Dios? Y él dice que incluso esto lo consumió a nivel físico. No quería dejar su lecho. No quería abandonar el estado que estaba. Se sentía profundamente agobiado por la culpa. Y no me atrevo a inferir que David se quería quitar la vida, pero el sentimiento que podemos leer en los Salmos era de una persona bastante apesadumbrada. Si vemos a alguien en la Escritura, para dejarte un ejemplo bíblico, otro ejemplo bíblico, mejor dicho, que sufrió de una manera profunda por causa de sus circunstancias y deseó que Dios lo removiera de la faz de la tierra, fue Job. Mira cómo lo dice Job en su capítulo 3, desde el verso 20 en adelante. Mira cómo lo expresa. Mira cómo Job siente una profunda depresión, porque al no saber por qué le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo, Job se expresa de una manera profunda su depresión, diciendo en Job 3, del 20 en adelante: ¡ay! ¿Por qué dar luz y vida a quienes yacen en aflicción y amargura? Que suspiran por la muerte y no llega, que buscan la muerte como otros buscan alimento o dinero. Dice en el 22, mira cómo lo dice: qué bendito alivio reciben al fin al morir. ¿Por qué dejar que nazca un hombre si Dios lo ha de encerrar en una vida de incertidumbre y frustración? Los suspiros no me dejan comer, mis gemidos se derraman como agua. Lo que siempre temí me ha sobrevenido. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Amén. Un hombre como Job, en el capítulo 1, descrito como un hombre recto y conforme al corazón del Señor. Un hombre que presentaba ofrenda agradable al Señor. Un hombre que Dios encuentra tan santo que dice: no hay como él en la tierra. Y Job es antes incluso que de Abraham. Y obedecía al Señor. Y Dios decide darle una concesión a Satanás para que casi que destruya a este hombre. Y este hombre, aunque sabemos que Dios al final le demostró que era soberano y que así como le quitó, le podía volver a dar, en el medio de su dolor, muchas veces Job dijo: no te voy a preguntar más nada, Dios, solo quiero que me quites la vida. Y vuelvo y le digo, aunque Job no quiso atentar contra su propia vida, él incluso, este texto que le leí en el 3, él empieza maldiciendo el día en que él fue concebido. Y diríamos nosotros, nos atreveríamos a decir que Job era inmaduro en la fe. Su libro está escrito o está en los libros de sabiduría de la Biblia para darnos a entender y a conocer a nuestro Dios. Él fue inspirado por Dios para escribir esto. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que Dios se toma la vida humana muy en serio. Que Dios se toma las emociones de nuestro corazón y cómo nos sentimos incluso por estar vivos. Él se lo toma muy en serio. Nosotros deberíamos preguntarnos, mis hermanos, a la luz de la Escritura, con todo lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que está buscando entonces la persona que quiere terminar con su vida? Y déjame decirte que para nosotros entender desde el punto de vista bíblico, ¿qué está buscando una persona que quiere quitarse la vida o que está en un profundo cuadro de depresión? Busca varias cosas. En primer lugar, esa persona busca terminar con alguna forma de miseria. ¿Qué tenía Job, hermano? En ese capítulo 3, ¿qué tenía? ¿Felicidad? ¿Job tenía una vida próspera? ¿Job tenía una esposa diligente y temerosa de Dios? ¿Job tenía sus hijos? Incluso, ¿Job estaba bien de salud? ¿Cómo eran los amigos de Job? Acusadores. Job tenía una vida muy desdichada. Él quería acabar con alguna forma de miseria.
esto es miserable vivir así. Dios acaba con mi vida. Pero también sabemos que muchas veces las personas que están sumidas en cuadros depresivos o incluso se van al suicidio, lamentablemente, buscan una cosa que es su felicidad. Wow, hermano, eso suena un poco difícil. Como una persona que está deprimida, tú me dices que va a cometer suicidio o que se va a mantener en ese cuadro de depresión profunda, tú me dices que está buscando su felicidad. Sí, mi hermano, porque él está buscando, incluso siendo creyente, está buscando su felicidad fuera de Dios. Y nosotros sabemos por la Biblia que fuera de Dios no la va a encontrar. Esas han sido las situaciones de muchos incrédulos y lamentablemente han sido las situaciones de muchos creyentes. Que hoy en día, gracias al Señor que aún los tiene vivos, pero algunos buscan su felicidad fuera de Dios y cuando están en esos cuadros depresivos se preguntan, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué siento lo que siento? Y a alguno le puede preguntar, no que si estás buscando tu felicidad en Dios, le puedes preguntar algo mucho más profundo, ¿tu felicidad es Dios? Y algunos te dirán, no, mi felicidad es lo que Dios me da. Entonces ahí el problema. Algunos están buscando asumir la autonomía y la autoridad sobre sus propias vidas. Yo decido lo que me hace feliz y decido cómo hacerlo y cómo hacerme feliz. Es más, yo tengo el control de mi vida. Y como yo tengo el control de mi vida, tanto es el control que yo me la voy a quitar. O tanto es el control que no voy a buscar una solución en Dios, en su palabra, si soy creyente, en la gracia, en mis hermanos, en una consejería, sino que yo voy a mantener esa autonomía de mi vida y allí me voy a quedar y en este cuadro de depresión voy a permanecer porque algunos concluyen incluso, son tan atrevidos que incluso concluyen, nadie me va a comprender, incluso son creyentes. Y tú podrías decirle, el Señor te comprende, yo no te puedo comprender, pero el Señor conoce el corazón tuyo, tu maldad o lo que te está llevando hasta ahí. Y muchos van a decir, no, ni el Señor me comprende. Y por último, hay algunas personas que tienen por ciertas, incluso cristianos, algunas de las afirmaciones como, no soy bueno, y no me malinterprete, no estamos hablando en términos humanistas, sino que en términos de lo que Dios dice de él, esa persona dice, no, lo que Dios dice es errado de mí. Dios te llama santo, Dios te llama su hijo, Dios te llama apartado, tus hermanos te llaman hermano, eres parte de una familia. No, yo no soy nada de eso. Mi mundo es desolador. Pero tú ya no estás en el mundo. Tú vives en el mundo, pero no estás en el mundo. Estás en Cristo. Tienes una familia que te ama. Tienes una familia que te va a ayudar. Hasta las últimas consecuencias te vamos a querer ayudar. Y hay personas que dicen, no, mi mundo es mi mundo y nadie lo va a entender. Y está como un desierto. No veo descanso por ninguna parte. O otros afirman, no hay esperanza en mi futuro. Y vuelvo y le repito, probablemente si usted lo escucha del corazón de un incrédulo, usted va a decir, wow, yo debo predicarle el evangelio a esta persona porque lo necesita urgentemente. Pero muchas de estas afirmaciones salen de la boca de creyentes. No hay esperanza para mi futuro. ¿Y tú estás en Cristo? Sí, pero mi futuro es negro. Esto no tiene nada que ver con debilidad en la fe. Esto tiene que ver con una depresión que está enraizada profundamente en el corazón, que aunque algunas veces sí tiene raíces pecaminosas, muchas veces tenemos que tratar con la vida de la persona de manera integral. Yo quiero que veamos, mis hermanos, habiendo visto todo esto en último punto, ¿cómo podemos nosotros apoyar a una persona o acompañar por medio del evangelio a los que luchan con cuadros depresivos o incluso con tendencias al suicidio? Y aquí es donde es bueno preguntarnos, en términos de cómo podemos acompañar, deberíamos preguntarnos algo muy esencial como cristianos.
¿qué ofrece? ¿Cuál es la oferta del Evangelio? Y aunque parece llano, no va a ser tan llano como se lo voy a explicar. ¿Qué ofrece el Evangelio a una persona tan desesperanzada al punto de querer incluso quitarse la vida? Y déjame decirte que más allá de lo que conocemos, el Evangelio ofrece cosas como: ofrece una visión alta de la dignidad humana. El ser humano tiene un valor extraordinario y cada vida humana es portadora de una dignidad única. Ningún otro ser creado participa de este privilegio porque solo el ser humano es creado a la imagen de Dios. El Evangelio viene a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Pero no es que el hombre ha perdido en su totalidad la imagen de Dios. Esto se hace muy importante en términos de lo que ofrece el Evangelio, porque a una persona desesperanzada nosotros le podríamos decir: tú estás hecho a la imagen de Dios y hay algo mucho más importante en tu vida. Dios quiere restaurar su imagen en ti. Esa imagen no lo lleva a ninguna otra creación de Dios. El pináculo de la creación de Dios es el ser humano. No lo digo con arrogancia, lo digo con humildad, pero el pináculo de la creación del Señor ha sido hombres y mujeres a su imagen y semejanza. El Evangelio ofrece una visión alta de la dignidad humana. El Evangelio ofrece también, mis hermanos, una visión grande de Dios como autor, sustentador y dueño de la vida. El Evangelio nos muestra a un Dios que es el Señor de su creación y que le dice a su creación: ustedes se desviaron en su camino, en su pecado, pero yo soy el sustentador de mi creación. Yo vengo a rescatar a mi creación porque es mía. En el Evangelio nosotros le podemos decir a una persona: Dios viene a buscar lo suyo porque siempre ha sido suyo. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido ser de Él, pero Él viene a rescatar lo que se había perdido. El Evangelio ofrece también, mi hermano, una visión grande de lo que es la felicidad, según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos hace ver que nuestra propia felicidad se encuentra en gozar de ese Padre que viene a rescatarnos. Allí se encuentra nuestra verdadera satisfacción. El Evangelio viene a decirle a aquel que no tiene a Cristo, incluso los que estamos en Cristo: tu felicidad se encuentra en mí. El que está en Cristo, el gozo que tenía Cristo por estar en su Padre, amar a su Padre, obedecer a su Padre, está en nosotros. El Evangelio, no hay otra fuente de verdadera felicidad en términos bíblicos que pueda ser ofrecida que el Evangelio mismo. Pero el Evangelio también ofrece otra cosa. El Evangelio ofrece una visión de que el Señor se identificó con la miseria humana. El Dios de la Biblia, hermano, no es un Dios lejano a su creación. El Dios de las Escrituras, nuestro Padre Celestial, no es un Dios que se hizo ajeno al dolor de sus seres creados, del ser humano, sino que ese Dios es tan sensible al dolor de su creación que envió a su Hijo para que su Hijo sufriera en su carne lo que nosotros debíamos sufrir por el pecado. Cristo lo sufrió por nosotros. Cristo fue Dios encarnado, identificándose con la miseria del ser humano. ¿Usted ha leído los evangelios? Y si usted lee los evangelios, ¿ha visto usted caminando por la tierra a una persona más compasiva que Cristo? Cristo se compadeció del dolor de sus ovejas, de aquellos que creyeron en Él, de aquellos que creerían en Él. Cristo se compadeció del dolor, me lo atrevo a decir con total confianza, incluso de personas incrédulas. Usted puede leer en lugar de los evangelios cosas tan rápidas como: maestro, sánanos. Y Cristo le daba sanidad a una persona. Y en las Escrituras no queda más registro de qué pasó con esa persona. Pero Cristo era movido a una profunda compasión porque entendía mejor que nadie
la miseria de la condición humana. Él se ofreció voluntariamente para redimirnos de toda iniquidad. E incluso me atrevería a decir, mis hermanos, que en medio de la depresión, si tú estás en Cristo, Cristo incluso quiere aliviarte en medio de ese dolor. Él te comprende mejor que nadie. Quizás el que no tiene a Cristo, quizás tiene muchas razones para estar en ese cuadro y esperaríamos nosotros que en el Evangelio tuviera esperanza. Pero el que está en Cristo, cuando estás allí, en ese hoyo que no tiene, parece que no tiene salida, sino la muerte, hermano, recuerda que Cristo está allí. Ahora, para ir finalizando, ¿qué necesitaríamos nosotros, los creyentes? Habiendo visto no solo que esto está relacionado con el pecado o con cuadros clínicos, habiendo tenido una perspectiva bíblica, incluso con ejemplos bíblicos de personas que sufrieron hasta la muerte, quisieron sufrir incluso a entregarse a la muerte porque no podían más. Vemos cómo el Evangelio ofrece una visión alta de nuestro Dios y de la condición humana. ¿Qué necesitamos nosotros los creyentes? En las familias, y si puedes tomar nota, en las familias, en tu casa, necesitamos recuperar el diálogo presencial. Mis hermanos, la depresión está ahorita en estos tiempos muy asociada a los factores, a personas entregadas a pantallas y a productos electrónicos, padres que no conversan con sus hijos, mesas de comedor que no se abren al diálogo. Están comiendo la familia, hay alguien con la cabeza abajo por una circunstancia que está viviendo. Son 4 o 5 personas y todos están entregados a una pantalla. Alguien dice en la mesa, me siento mal. Ahora hablamos. Sale el padre al trabajo, mándame un WhatsApp de lo que te está pasando. Dios nos hizo seres relacionales, hermanos. Quizás tu hijo, tu hija, pregúntate, padre, si está en un cuadro depresivo. Tu hijo está con la cabeza abajo todo el día. No lo asocies directamente a la adolescencia y digas, ya. Tenemos un problema muchas veces, y se lo comentaba a los varones hace rato, que sufrimos de lo que yo he querido llamar el síndrome del farmacéutico espiritual. Nos llega un familiar, nos llega un hermano con una receta. Yo soy el farmacéutico, veo la receta y busco en mi Biblia 4 o 5 versículos en forma de píldoras, se lo doy y le digo, espero esto solucione tu problema. A los 3 días le pregunto, ¿solucionó tu problema? No, es que te faltaron esta y esta y estas píldoras. Toma. Nadie quiere acompañar, hermano, porque nadie quiere hacer el llamado bíblico de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora, de ayudar a caminar al que cojea. Pero aparte de la familia recuperar el diálogo presencial, necesitamos recuperar el discipulado en casa. Los que estamos casados aquí hemos entendido a nuestras esposas y muchas veces no queremos entenderlas. No queremos discipularlas porque no queremos que nuestra esposa abra su corazón y nos exponga todo el dolor al que ella está viviendo. Hermanas, quizás que ustedes tienen hijas o hijos, están adolescentes y les toca lidiar con el corazón de ellos. No hay otra forma de lidiar que con la palabra de Dios, con el amor en Cristo, mostrándole el amor en Cristo a tu hijo, a tu hija. Esposa que estás aquí, si has visto a tu esposo sumido en un profundo dolor por las cargas del trabajo, por las cargas financieras, incluso por la carga del ministerio. Has dicho, no, él es hombre, él puede con eso y más. No, déjame decirte que en este mundo no hay supermujeres y no hay superhombres. Has ido a tu esposo con la palabra de Dios. Y así como él necesita ser discipulado, en algún momento tú te has sentado con él a escucharle. Porque él también sufre. Él también puede sumirse en un cuadro en donde
quiera contemplar en algún momento quitarse la vida. Por eso deberíamos estar allí, esposas para esposos, esposos para esposas, hijos para padres, hermanos para hermanas. Pero desde la iglesia también necesitamos recuperar la predicación de un juicio venidero y del infierno. Y aquí quizás todos dijimos, wow, ¿qué pasó? Íbamos un poco suaves. ¿Qué pasó ahora cuando introducimos al infierno y la predicación de un juicio eterno? Mis hermanos, nosotros debemos desmontar las mentiras que han sido creadas desde otros ámbitos del mundo secular, en donde se le dice a la gente, cuando se acaba la vida, está la verdadera felicidad. Wow, ¿cómo nos suena a nosotros eso en términos bíblicos? El que está en Cristo realmente va a ser feliz luego de que se le acabe la vida. Entra a la gloria eterna con su Padre. Su Padre le dirá, espérate, que cuando venga el día de la redención te daré el cuerpo resucitado. Ese entra en verdadera felicidad. Pero escuchamos un cliché afuera en el mundo secular, en donde murió fulano. Ya está en paz. Ya fue feliz, él sufría mucho. Ya está tranquilo. Y nosotros los cristianos, aunque debemos trabajar un poco nuestras expresiones faciales, quizá en casa digamos, no es tan así como lo pienso. Los púlpitos de nuestras iglesias necesitan decirle a las personas, tanto los que tienen a Cristo como los que no tienen a Cristo, pero predicar que se acerca un juicio venidero y que el infierno no es una realidad, no es algo etéreo o un cuento de hadas, es la realidad de todos aquellos que mueren sin Jesucristo. Es duro decirle a las personas, no tienes a Cristo, la felicidad no te espera después de la muerte. Necesitamos robustecer los púlpitos y decirle a la gente, es una realidad. Porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y Dios se encontrará si está en Cristo o no está. Y si no está en Cristo, aunque haya dicho, moriré feliz, me siento feliz que voy a morir. Hoy en día, incluso en el mundo se alaba el suicidio asistido. Qué bueno que a esta persona se le da el poder para quitarse la vida. Qué terrible ha llegado el mundo, mis hermanos. El mundo está sumido en el pecado. Nuestro deseo más profundo es que Cristo retorne. Pero es necesario que las iglesias robustezcan el púlpito y digan, el juicio venidero se acerca, el infierno es tan real, incluso más real que tú y que yo. Pero también necesitamos como iglesia recuperar una noción bíblica de lo que es la felicidad. La felicidad para el cristiano se encuentra únicamente en Dios por medio de Cristo. Las circunstancias te pueden estar abrumando al punto de querer quitarte la vida, pero si tú encuentras en las circunstancias felicidad y no en Dios, deberías preguntarte si Dios está siendo tu fuente de felicidad. Cristo, en medio de su sufrimiento, nos mostró que su felicidad se hallaba en hacer la voluntad de su Padre. Cristo le tocó beber de la copa amarga, de la ira de Dios, y teniéndola como figurativamente en su mano, Cristo casi que le dice al Padre, lo vemos en la Escritura, Padre, si tú puedes, que el Padre podía, pasar de mí esta copa, pero que sea no como yo, sino como tú. Cristo le dice a sus discípulos allí, el espíritu está, la verdad, dispuesto, pero la carne es débil. Cristo les demuestra a ellos que aunque él estaba sumido en un profundo dolor y en una sensación profunda de dolor interno en donde iba a experimentar la muerte, el inmortal iba a experimentar la muerte, Cristo le dice, no hay mayor camino, no hay excelencia si no voy a obedecer la voluntad de mi Padre. Allí se encuentra mi verdadero gozo. Dice la Escritura más adelante que Cristo, puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio. El gozo de Cristo era hacer la voluntad de su Padre. Allí se encontraba la verdadera felicidad para él. Y para el cristiano batallar con la depresión y ayudar a otro a batallar con la depresión. La perspectiva debe ser, mi felicidad
se encuentra en Dios a pesar de las circunstancias. Yo solo deseo, mis hermanos, que Dios nos ayude a tener de estos temas tan sensibles un corazón no sensibilizado como el de los incrédulos, que digamos, ay, pobrecita tal persona que está sufriendo. Ay, tal persona me comentó que tiene un cuadro depresivo profundo, que ha pensado en quitarse la vida. Cuando veamos un incrédulo o un creyente sufriendo así, tengamos la determinación de sufrir con él y demostrarle que la única felicidad y salida se encuentra en el Redentor Jesucristo. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser mucho más sensibles y mucho más bíblicos en estos temas. Vamos a orar. Padre Celestial, en ti se encuentra nuestra única fuente de verdadera felicidad. Dios, por causa de la caída, el hombre sufre los estragos indetenibles del pecado. Por causa de la caída de Adán, el hombre, sus emociones han sido perturbadas, su cuerpo ha sido perturbado, su mente, el pecado los zarandea y lleva al hombre a deprimirse de una manera en la que incluso consideran que la vida no vale nada. Pero tú que eres rico en misericordia, nos has dejado la mayor fuente de esperanza, que es Jesucristo. Jesucristo dijo, el que en mí esté, aunque crea que pierde su vida, la hallará. Nosotros encontramos nuestra fuente de felicidad y de propósito es en Jesucristo. Muchos de los que estamos aquí incluso llegamos a Jesucristo estando en cuadros de depresión y en cuadros de ansiedad, en cuadros de un fuerte dolor emocional. Tú lo usaste, Dios, incluso para traernos a ti. Por eso queremos, Señor, que tú el día de hoy, habiendo visto esto, apliques esto a nuestros corazones. Sella esta verdad en nuestro corazón, Dios. Danos un corazón verdaderamente de carne, Señor, para sentir no solo por ti, sino sentir por el otro. Ayúdanos a tener bien alerta nuestros sentidos para ver al hermano que sufre, el hermano que está en depresión, el hermano que incluso ha contemplado quitarse la vida y poderle decir desde el corazón, corre, corre, corre a los brazos de Cristo. Te sientes abandonado por el mundo, te sientes abandonado incluso por la iglesia, te sientes abandonado por los hermanos, te invito, corre a aquel que nos decepciona, que es a Cristo. Ayúdanos a sellar esta verdad en el corazón, Dios. Y danos sensibilidad incluso por aquel que, no teniendo a Cristo, quiere quitarse la vida. Está urgido, sumido en depresión. Mostrarle la salida, la verdadera esperanza que hay en Jesús. Ayúdanos, Señor. No queremos tratar este tema como el mundo lo trata. No queremos enviar píldoras a las personas y decirles, espero te mejores. Sino queremos caminar con ellos hasta que encuentren la verdadera esperanza que hay en ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.